Entró por las puertas giratorias como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Sin gafete, sin escolta, solo con zancadas largas y seguras, tenis blancos brillantes y una chaqueta corta que parecía salida de un tutorial de TikTok. Todos los demás necesitaban autorización para pasar por recepción. Ella no. En cambio, fue recibida por el mismo CEO, Roberto Aelkins, un hombre que apenas asentía con la cabeza a cualquiera en un día normal. Pero hoy, sonreía como si acabara de encontrar el futuro en un par de uñas brillantes y lentes de solo oversize. Me quedé paralizada cerca de los elevadores, con un café para llevar en una mano y mi bolsa de laptop en la otra, observando a esta chica, no mayor de 24 años, deslizarse por seguridad como si fuera la dueña del edificio. Ni siquiera miró hacia arriba hasta que estuvieron a 2 pasos. Entonces se giró, inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. «Tú debes ser Katy», dijo casi dulcemente. Asentí. Luego vino la frase que repetiría en mi mente cientos de veces en las noches siguientes. «Tú eres a quien estoy reemplazando, ¿verdad?» Mi boca se secó. No por miedo, al menos no inmediatamente, sino por el silencioso latido del instinto. Algo andaba mal. Muy mal. Forcé una risa. No creo que nos hayamos conocido. Y no he escuchado nada sobre transiciones. Ella se encogió de hombros. Oh, quizá no debía decir nada todavía. Lo cantó como si fuera un juego. Solo estoy haciendo sombra a mi tío Rob por ahora. Tío Rob. Me guiñó un ojo y lo siguió al elevador sin mirar atrás. Las puertas se cerraron. El silencio regresó. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Un zumbido de bajo nivel comenzó detrás de mis costillas, como cuando un servidor falla, pero no se cae todavía. Solo parpadea. Tuve esa misma sensación. Un error del sistema a punto de escalar. Y lo peor, nadie más parecía notarlo. Ni la recepcionista, ni los pasantes, ni siquiera el VP de producto que pasó junto a ellos sin pausar. Me quedé allí un momento más, el café enfriándose en mi mano, mi propio bafete de nombre sintiéndose repentinamente más pesado alrededor de mi cuello. Algo estaba pasando, y lo que fuera, ya había comenzado. Ni siquiera tuve tiempo de terminar mi café de la mañana. Apenas 15 minutos después de entrar a la oficina, mi nombre apareció en la esquina de mi pantalla. Solicitud de reunión inmediata. Sin asunto, sin remitente, solo una marca de tiempo y una ubicación. Sala de conferencias ejecutivas B. Esa sala nunca se usaba para actualizaciones casuales. Sentí el mismo extraño zumbido de ayer elevándose nuevamente en mi pecho. Algo andaba mal otra vez. Tomé mi cuaderno, me ajusté la blusa y caminé por el pasillo. La puerta estaba entreabierta cuando llegué, y fue entonces cuando los vi. Roberto, el CEO, estaba sentado al frente de la mesa, manos entrelazadas, ojos fijos en la mesa de mármol como si ésta pudiera hablar por él. A su lado estaba Dana de Recursos Humanos, su cálido profesionalismo habitual desaparecido, reemplazado por esa expresión corporativa neutral forzada que solo significaba una cosa. Y luego estaba Madison, sentada donde usualmente se sentaba el circuito, piernas cruzadas, tableta brillando en su regazo como si ya perteneciera. Nadie dijo una palabra cuando entré. Tomé la silla vacía, cerré la puerta detrás de mí y traté de mantener mi respiración estable. «Katy», comenzó Roberto. Su tono era cortante y cuidadosamente ensayado. «Has estado con nosotros por mucho tiempo, más que la mayoría en esta industria». Asentí lentamente, insegura si me estaban elogiando o condenando. Pero las empresas crecen, la tecnología cambia, y el liderazgo necesita reflejar el futuro que queremos construir. Un silencio lo suficientemente espeso como para ahogarse llenó la habitación. Luego vino la línea, 12 palabras, sin emoción. Como leer de una tarjeta culaminada. Es hora de abrazar nueva energía. Madison liderará esa transición. Mi mente no lo registró completamente al principio. Los miré a él, luego a Dana, luego a Madison, quien dio una pequeña sonrisa tensa como si acabara de ganar un premio que no sabía cómo desenvolver. Parpadeé. «¿Eso es una reestructuración?», pregunté, mi voz sonando como si perteneciera a otra persona. Dana se inclinó hacia adelante. «Esto no se trata de desempeño, Katy. Se trata de realineación con nuestra visión de marca en evolución». Eso no significaba nada. Era el lenguaje que usaban en los memorandos cuando alguien desaparecía de la noche a la mañana. «Hemos preparado un generoso paquete de salida», dijo Roberto, deslizando una carpeta a través de la mesa como si me estuviera ofreciendo un menú de cena. Me golpeó como electricidad estática en la columna. No solo me estaban reasignando, me estaban reemplazando. Ni siquiera podía hablar. Mi lengua se sentía como lija. Entonces Madison,
Dios me ayude. Se inclinó hacia adelante y dijo, estoy muy emocionada de aprender de todo lo que has construido, Katy. Quiero decir, ¿qué base para heredar? Heredar, como si hubiera muerto. Pero el giro llegó cuando miré hacia abajo la carpeta. Mi nombre, mi puesto, mi terminación, firmado por 3 personas, y el tercer nombre, Hugo G. Álvarez, mi aliado más cercano en el departamento de TI, el tipo al que mentoré durante una década, noches tardías depurando, celebrando fechas límite de lanzamiento, carreras por café durante migraciones de servidores. Él había firmado para removerme. La tinta apenas estaba seca. Tragué con fuerza, cerré la carpeta y me levanté lentamente, metódicamente. ¿Puedo decirle adiós a mi equipo? Pregunté. Dana ofreció una media sonrisa. Por supuesto, pero apreciaríamos que mantuvieras las cosas neutrales. Neutrales, como si 21 años de mi vida pudieran reducirse a una línea que no molestara a nadie. No discutí, no lloré. Solo no dije nada y salí a un pasillo que de repente se sentía extranjero, como si ya no perteneciera aquí. Pero en algún lugar, enterrado bajo el shock y el mareo, algo más se estaba agitando. No era rabia, no todavía. Algo más frío, algo preciso. Empaqué en silencio. Mi oficina, mi segundo hogar durante más de 2 décadas, de repente se sentía como el armario de un extraño. Todo se veía más pequeño, más hueco. Mis plantas, la foto enmarcada de mi perro, Bailey, la taza de café astillada con susurradora de sistemas impreso en el costado. Todo eso ahora tenía una marca de tiempo, una fecha de caducidad. La gente pasaba por mi puerta abierta, pero nadie entró. Ni siquiera para decir lo siento, ni siquiera para desearme buena suerte. El pasillo, usualmente bullicioso a media mañana, se había aquietado a un susurro, como si todo el edificio supiera lo que estaba pasando, y nadie se atreviera a acercarse. No era solo el shock, era el borrón y el silencio lo que dolía más que cualquier reunión. Estaba metiendo mi último cuaderno en una caja de cartón cuando vi una sombra familiar detenerse en mi puerta. Hugo. Dudó, luego entró a medias, ojos hacia abajo, hombros encorvados. Esperé. No quería hablar primero. Miró hacia arriba, encontró mis ojos por medio segundo, luego miró hacia otro lado de nuevo. Katy, yo, no sabía cómo manejarlo de otra manera. Mi mandíbula se tensó. ¿Lo firmaste, Hugo? Tuviste una opción. Parecía como si quisiera desaparecer en la pared. Intenté resistirme. De verdad lo intenté. Pero mira, me dijeron que era oír con el plano arriesgar una reestructuración de todo el departamento. Mi nombre era el siguiente. Tengo un hijo. Lo sabes. Solía tener columna vertebral, dije en voz baja. Él hizo una mueca. Lo siento, dijo. Y lo decía en serio. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Se dio la vuelta para irse, pero lo llamé. ¿Cuándo exactamente me quitaron los derechos de administrador, Hugo? Se congeló. Vi los registros de acceso, añadí. Mis credenciales fueron eliminadas hace 4 días. Su voz apenas me alcanzó. Dijeron que tenían que moverse rápido. La transición se acercaba. Pensé que lo sabías. No lo sabía. Pensé que la reunión de ayer era el inicio de una conversación, no la conclusión de una ya firmada, sellada y desplegada. 4 días. Eso significaba que se habían movido a mis espaldas mientras yo seguía llegando temprano, arreglando errores, ejecutando diagnósticos nocturnos para evitar que su IA de cadena de suministro se cayera. Miré el gafete en mi mano. Mi nombre aún brillaba bajo el laminado. Katy Winters, arquitecta de sistemas E4. Caminé hacia el escáner fuera de mi puerta y lo pasé por última vez. La luz verde parpadeó. Autorizado. El sistema aún creía que pertenecía. Coloqué el gafete en el escritorio. Aterrizó suavemente, pero el sonido se sintió más fuerte que cualquier cosa dicha en esa sala de juntas. Lo dejé allí como una firma. Mientras recogía la caja y caminaba hacia el elevador, pasé por el kiosco de recursos humanos de la planta principal, algo me jaló. Me giré, me acerqué al terminal desatendido y tecleé mis credenciales aún activas. La pantalla cargó una lista de cambios administrativos, migraciones de contraseñas, transferencias de control. Ahí estaba. Transferencia de acceso completo al sistema. Katy Winters, Madison Elkins, efectivo lunes, 10 y 7 de la mañana. Era jueves. Me habían entregado todo a ella antes de que yo siquiera supiera que existía. Miré la pantalla, el cursor parpadeando como si se estuviera burlando de mí por un momento. Me quedé allí, sin moverme, sin parpadear, solo respirando. Luego cerré sesión, enderecé mi caja y me fui. Sin correos,
sin anuncios, nadie me siguió. Pero algo dentro de mí se quebró silenciosamente. Y en algún lugar de esa grieta, algo más comenzó a tomar forma. La caja permaneció sin abrir en la esquina de mi sala. No la había tocado desde que me fui. No quería ver la taza ni la foto enmarcada ni el cordón con mi gafete. Todavía no. No hasta que supiera que venía después. En cambio, me senté en la mesa de la cocina con mi vieja laptop, la personal, la que no conectaba a su red, una pizarra limpia, desconectada de su alcance. El aire estaba quieto, el tipo de quietud que obtienes después de una tormenta, no pacífica, solo agotada. Pero dentro de mí, no había pánico, ni siquiera tristeza, solo cálculo. Abrí mi archivo de correos y tecleé la palabra clave transferencia de propiedad intelectual 2022. Apareció inmediatamente, un viejo hilo de correos del departamento legal. Lo recordaba ahora. Me habían pedido que firmara un documento transfiriendo los derechos completos de la arquitectura que desarrollé a la propiedad de la compañía. Me negué, no por rencor, sino por principio. En ese entonces, expresé preocupaciones de que su redacción era demasiado amplia, que les permitiría vender, licenciar o reutilizar el sistema sin mi consentimiento, incluso en áreas no relacionadas con las operaciones de Alderton. Me dijeron que era estándar, que todos lo firmaban. Respondí que yo no era todos. El hilo terminó con mi última respuesta. Hasta que se hagan revisiones para reflejar propiedad colaborativa o alcance definido, no puedo firmar este documento. Nunca respondieron, y lo más importante, nunca siguieron el tema. Desplacé más hacia abajo y abrí el contrato adjunto. El PDF seguía sin firmar. El campo de firma debajo de mi nombre estaba en blanco, intacto. Lo habían olvidado. O quizá asumieron que finalmente cedí, que en medio del ajetreo de fechas límite y lanzamientos de productos, había añadido silenciosamente mi nombre como todos los demás, pero nunca lo hice. Y fue entonces cuando recordé algo más, algo que sus abogados habían mencionado durante una de las primeras reuniones de arquitectura cuando todo aún estaba en debate. Busqué nuevamente notas de la reunión de aclaración de Pi y lo encontré allí en un resumen del Consejo Interno de Alderton fechado el 14 de octubre de 2022. Debido a la naturaleza del desarrollo independiente de Cathy Winters antes de la integración formal con los sistemas de la compañía, se requiere una firma explícita para hacer cumplir la transferencia de Pi. Sin ella, la propiedad legal puede ser impugnable. Ahí estaba, por escrito de su propio equipo. Mi sistema, la base del motor de cadena de suministro de Alderton, la matriz de proveedores de IA logística predictiva no era suyo. No legalmente, no completamente. Me pertenecía porque nunca obtuvieron lo único que necesitaban para hacerlo suyo, mi firma. Miré la línea nuevamente, la releí 3 veces. No hubo alegría en la realización, no una ola de triunfo, solo confirmación. No estaba paranoica, no estaba exagerando. No solo me habían reemplazado. Habían robado algo que no les pertenecía legalmente. Y ahora lo estaban operando bajo una falsa suposición de control, dándole a Madison acceso a una infraestructura que no podía reclamar, no podía defender y, si se presionaba, no podía explicar. Hice clic en descargar y guardé ambos documentos, el contrato sin firmar y la nota legal en una nueva carpeta en mi escritorio. La llamé consecuencias. Luego me recosté en mi silla, crucé los brazos y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor como una armadura. No dije nada. Solo guardé el archivo en una carpeta llamada consecuencias. El plan aún no se había formado completamente, pero sabía una cosa con certeza. Ellos pensaban que removerme del edificio borraba mi poder. No tenían idea de que el verdadero sistema nunca había dejado mis manos. Siempre he creído que los sistemas dicen la verdad, incluso cuando las personas mienten. Esa creencia me había guiado durante 21 años de depuración, recuperación de crisis y despliegues de parches sin dormir. Las personas entraban en pánico, las personas engañaban. Pero el código siempre te mostraba lo que realmente estaba pasando si sabías dónde mirar. Esa mañana, abrí mi laptop con los dedos tan firmes como piedra. Sin ira, sin amargura, solo estrategia. Me habían quitado mi gafete, mi título y mi escritorio. Pero había algo que no habían tocado porque no sabían que existía. 3 años atrás, durante un periodo de migraciones caóticas, creé un entorno de prueba, una especie de caja de arena, un espejo de nuestra arquitectura central usado para simulaciones internas, ejecuciones de QA y pruebas de estrés. Registré el nodo de desarrollo bajo un nombre falso, usuario K41 Ghost, para evitar solicitudes o cuellos de botella innecesarios. Lo había creado una noche tarde mientras esperaba una corrección de proveedor. No tenía permisos para implementar cambios en vivo, pero sí visibilidad completa de todo lo que ocurría dentro de la infraestructura.
Y lo mejor de todo, no estaba conectado al registro principal de administración. Nadie de recursos humanos, nadie de liderazgo ejecutivo, ni siquiera Hugo. Nadie recordaba que existía excepto yo. Inicié sesión. El panel de control cobró vida como si nunca me hubiera ido. El sistema no había purgado el nodo de prueba. Seguía allí, inactivo, zumbando silenciosamente bajo capas de permisos intactos. Y entonces lo vi. Madison había entrado en vivo. No solo estaba usando el sistema que construí. Estaba dentro de la arquitectura original, manipulando directamente las capas base del código, tocando cosas que deberían haber estado bloqueadas, ajustando scripts que no entendía completamente. Sin control de versiones, sin copias de seguridad, sin registros de auditoría habilitados. Estaba construyendo una casa de naipes sobre una infraestructura de grado nuclear. Hice clic a través de las ramas y encontré algo que me hizo caer el estómago. Había renombrado múltiples archivos centrales para que coincidieran con su propia convención de etiquetado. Peor aún, había eliminado varias comprobaciones de integridad del algoritmo de distribución, probablemente pensando que eran basura heredada. No lo eran. Esas comprobaciones prevenían fallos en cascada del sistema cuando los tiempos de carga de los proveedores entraban en conflicto. Sin ellas, la plataforma era vulnerable a distorsiones en la cadena de suministro en tiempo real. No sabía lo que estaba haciendo, y claramente nadie la estaba supervisando. Le habían entregado una máquina con un núcleo nuclear, y ella estaba repintando los botones sin leer las etiquetas de advertencia. Podría haberlo apagado todo en ese momento. Un solo comando. Y podría haber detenido todo. Pero esto no se trataba de venganza. Todavía no. Esto se trataba de apalancamiento. Navegué hasta el módulo de núcleo inactivo, un nodo invisible que había instalado en los primeros días como mecanismo de protección de respaldo. Estaba diseñado para detectar escalaciones de privilegios inusuales y activar un bloqueo si detectaba manipulaciones no autorizadas. Pero ahora lo actualicé. Reescribí la lógica de condición. Si la cuenta de administrador K. Winters es removida o deshabilitada, activar protocolo de bloqueo en cascada. El bloqueo en cascada no eliminaba nada. Hacía que todo el sistema fuera no funcional. Una eliminación suave. Cada proceso se estancaría indefinidamente. Los datos permanecerían intactos pero ilegibles, intocables, inutilizables hasta que el bloqueo fuera revertido por una confirmación biométrica. Y yo era la única que podía desbloquearlo. Sin contraseñas, sin correo de recuperación, solo yo. Lo tecleé todo manualmente. Sin scripts automatizados, sin rastros de auditoría. Encripté el cambio. Lo incrusté bajo 6 capas de comentario señuelo, luego salí del nodo. Y antes de cerrar sesión, hice una cosa más. Capturé la pantalla del registro de actividad del sistema, marcas de tiempo de los cambios de Madison, su ID de usuario, sus rutas de directorio. Lo compilé en un PDF. Si algo salía mal, ella sería la última usuaria registrada, no yo. Un alibi envuelto para regalo. Nombré el archivo herencia PDF porque así lo llamó ella, ¿no? Una base que estaba heredando. Que heredara también las consecuencias. Mientras cerraba la laptop, no sentí ira, solo calma, solo control. Eran las 10:24 de la mañana. Ese fue el momento exacto en que desaparecí de su mundo. Comenzó con un suave timbre. Un correo de los servidores de Alderton aún filtrado en mi antiguo buzón de la compañía, que aún no había desconectado de mi teléfono. La línea de asunto era estéril. Sin advertencia, sin cortesía, solo 5 palabras finales. Privilegios de acceso revocados permanentemente, efectivo de inmediato. Sin salutación, sin explicación, sin bloque de firma. Ni siquiera fingieron ser profesionales ya. Ese fue el momento. El momento en que pensaron que me habían borrado de su ecosistema digital, que oficialmente me habían removido de la historia que había escrito línea por línea, módulo por módulo durante 21 años. Miré el correo. Sin parpadear, sin respirar. Luego cerré la laptop con calma y junté las manos. Sin reacción, sin respuesta. Solo me senté en la quietud de mi cocina. Una segunda taza de café negro enfriándose a mi lado. Afuera de la ventana, el mundo seguía moviéndose. Un corredor pasando. Una camioneta de reparto detenida en la banqueta. Pájaros picoteando migajas en la acera. Y adentro, silencio, pero no derrota. Porque a diferencia de ellos, nunca anuncié mis movimientos. Recordé algo que mi padre solía decir cuando era joven. No necesitas gritar para ser poderoso. El océano está en silencio antes de un tsunami. Así que me senté en esa quietud. La dejé extenderse. La dejé afilarse. La dejé asentarse a mi alrededor como un manto. Ellos creían que revocar mi acceso era el clavo final.
Lo que no sabían, lo que nunca consideraron, era que la base sobre la que estaban parados había sido diseñada para responder a ese movimiento exacto. Habían jalado el gatillo. Solo no habían visto la bala todavía. Luego mi teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo en mí, un destello de curiosidad, quizá instinto, me hizo deslizar para responder. Kathy Winters. Una voz masculina preguntó. Profesional, clara, con acento americano, pero con el tipo de pulido que se escucha en las salas de juntas del viejo mundo. Sí, habla Daniel Vega, vicepresidente ejecutivo de infraestructura en Phoenix Tech. El nombre golpeó como estática detrás de mis ojos. Phoenix Tech, la misma compañía que Alderton había aplastado en la licitación del contrato transglobal del año pasado, una compañía cuya división de logística completa había quedado inactiva después de perder la batalla contra mi sistema. Espero no estar llamando en un mal momento, continuó. Pero los rumores se extienden. Hemos escuchado sobre la transición en Alderton. No dije una palabra. Él llenó el espacio. También hemos escuchado sobre la reciente inestabilidad del sistema. Y francamente, Kathy, preferiríamos no reinventar la rueda. Estamos interesados en lo que construiste. Más específicamente, estamos interesados en lo que podrías construir después. Todavía no dije nada. Él hizo una pausa, luego añadió. Estoy autorizado para ofrecerte control arquitectónico completo, presupuesto limpio, sin burocracia, y participación accionaria como cofundadora si estás dispuesta a liderar la división. Mis dedos se apretaron ligeramente en el borde de la mesa. Esto no era solo una oferta de trabajo. Era una invitación a crear nuevamente bajo mis términos, con todo el poder de un competidor detrás de mí y la sutil poesía de saber que el mayor rival de Alderton ahora quería armar la misma mente que habían borrado. Miré hacia atrás a la laptop. El correo aún abierto, aún brillando, acceso revocado. Perfecto, dije finalmente. Me gustaría discutir esto más, pero no por teléfono. Él se rió. Naturalmente, te haremos volar en primera clase mañana. Mañana está bien. Me agradeció, dejó su información de contacto y colgó. Me quedé quieta por otro minuto, no sonriendo, no frunciendo el ceño, solo centrada. Me habían borrado a las 10:24. Pero lo que no se dieron cuenta, ese fue el momento en que finalmente me volví libre. El vuelo a Phoenix fue tranquilo. Demasiado tranquilo. La primera clase siempre lo es. Toallas calientes, luz tenue, nadie haciendo conversación trivial a menos que se les invite. Pero mi mente estaba ruidosa. No estaba pensando en la carpeta de liquidación que Alderton me había entregado. Ni siquiera estaba pensando en Madison, Hugo o el correo de las 10:24 que intentó borrarme. Estaba pensando en los planos que ya se formaban en mi cabeza, líneas de lógica, arquitectura sin lastre heredado, un sistema construido limpio, ágil, seguro. No para la gloria de Alderton, sino para la mía. No solo me despidieron, me liberaron. Daniel Vega me recibió en la terminal él mismo. Alto, a finales de los 40, traje impecablemente cortado y el tipo de modales de la vieja escuela que pertenecen a hombres que aún se lustran sus propios zapatos. Me presentó a su circuito, una mujer tranquila llamada Priyasin con ojos perspicaces y un cuaderno que nunca dejaba sus manos. No perdieron tiempo. A las 4 de la tarde, estaba en una sala de conferencias con paredes de vidrio con vista al horizonte de Phoenix, guiándolos a través de la estructura que una vez construí para Alderton y la versión que ahora pretendía construir mejor. Sin retrasos corporativos, sin capas de aprobación, solo acción. A las 6:15 de la tarde, un nodo de servidor privado fue provisionado en su clúster de caja de arena interna, limpio y esperando mi mano. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, me senté sola, enfocada, y comencé de nuevo. Pero reconstruir algo no se trata solo de escribir nuevo código. Se trata de limpiar los escombros que quedan atrás. Abrí una ventana del navegador puramente por instinto y busqué una frase que no había visto hasta hace poco. Gen Z Sync Core. Ese era el nombre que Madison había usado. Brillo de marca Gen Z, sin sentido. Pero algo en eso me había molestado. La forma en que se apresuró a plasmarlo en todas partes. Incluso cuando no entendía lo que el sistema hacía, se sentía prematuro. Y los resultados de la búsqueda arrojaron su publicación en LinkedIn, el comunicado de prensa, incluso una entrada de blog de tecnología citándola como la visionaria detrás de la nueva era de Sync Core. Pero luego revisé la base de datos de registros públicos de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, presentada el 3 de marzo. Propietaria, Madison Elkins. Plataforma, Gen ZYNS Core, presentada bajo arquitectura de software original. Lo leí 2 veces, luego una tercera.
No solo había rebrandizado mi sistema, lo había registrado bajo su nombre, como si ella lo hubiera creado. Sabía de hecho que no tenía idea de cómo se veía el backend hace 3 meses. Peor aún, usó casi las mismas descripciones del sistema línea por línea como la versión que yo había documentado en un documento técnico confidencial en 2021, algo que estaba marcado con fecha, almacenado localmente y nunca transferido a Alderton. Esto no era ignorancia. Esto era robo. Pero no me quejé. No le envié un correo. No le dije a Daniel. En cambio, abrí una nueva pestaña y navegué hasta el portal de alertas de infracción de la Oficina de Derechos de Autor, presentación anónima, documentos de apoyo adjuntos, documento técnico, registros de historial, archivos de metadatos, instantáneas de mi cuenta fantasma antes de que me bloquearan, y finalmente, una declaración legal explicando la línea de tiempo, la transferencia faltante de derechos de propiedad intelectual y la duplicación de la lógica del sistema original, sin nombrarme. Directamente. Hice clic en enviar. Sin ruido, sin fuegos artificiales, solo una confirmación silenciosa. Tu mensaje ha sido recibido. Me recosté en la silla. No era venganza. Era corrección. Que el sistema se encargara. Que ella caminara ciegamente hacia un campo minado que había dibujado con marcador permanente. El vuelo a Phoenix fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Primera clase siempre lo es. Toallas calientes, luz tenue, nadie haciendo conversación trivial a menos que se les invite. Pero mi mente estaba ruidosa. No estaba pensando en la carpeta de liquidación que Alderton me había entregado. Ni siquiera estaba pensando en Madison, Hugo o el correo de las 10:24 que intentó borrarme. Estaba pensando en los planos que ya se formaban en mi cabeza, líneas de lógica, arquitectura sin lastre heredado, un sistema construido limpio, ágil, seguro. No para la gloria de Alderton, sino para la mía. No solo me despidieron, me liberaron. Daniel Vega me recibió en la terminal él mismo. Alto, a finales de los 40, traje impecablemente cortado y el tipo de modales de la vieja escuela que pertenecen a hombres que aún se lustran sus propios zapatos. Me presentó a su circuito, una mujer tranquila llamada Priya con ojos perspicaces y un cuaderno que nunca dejaba sus manos. No perdieron tiempo. A las 4 de la tarde, estaba en una sala de conferencias con paredes de vidrio con vista al horizonte de Phoenix, guiándolos a través de la estructura que una vez construí para Alderton y la versión que ahora pretendía construir mejor. Sin retrasos corporativos, sin capas de aprobación, solo acción. A las 6:15 de la tarde, un nodo de servidor privado fue provisionado en su clúster de caja de arena interna, limpio y esperando mi mano. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, me senté sola, enfocada, y comencé de nuevo. Pero reconstruir algo no se trata solo de escribir nuevo código. Se trata de limpiar los escombros que quedan atrás. Abrí una ventana del navegador puramente por instinto y busqué una frase que no había visto hasta hace poco. Gen Z sin core. Ese era el nombre que Madison había usado. Brillo de marca Gen Z, sin sentido. Pero algo en eso me había molestado. La forma en que se apresuró a plasmarlo en todas partes. Incluso cuando no entendía lo que el sistema hacía, se sentía prematuro. Y los resultados de la búsqueda arrojaron su publicación en LinkedIn, el comunicado de prensa, incluso una entrada de blog de tecnología citándola como la visionaria detrás de la nueva era de Sync Core. Pero luego revisé la base de datos de registros públicos de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, presentada el 3 de marzo. Propietaria, Madison Elkins. Plataforma, Gen ZYNS Core, presentada bajo arquitectura de software original. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No solo había rebrandizado mi sistema. Lo había registrado bajo su nombre, como si ella lo hubiera creado. Sabía de hecho que no tenía idea de cómo se veía el backend hace 3 meses. Peor aún, usó casi las mismas descripciones del sistema línea por línea como la versión que yo había documentado en un documento técnico confidencial en 2021, algo que estaba marcado con fecha, almacenado localmente y nunca transferido a Alderton. Esto no era ignorancia. Esto era robo. Pero no me quejé. No le envié un correo. No le dije a Daniel. En cambio, abrí una nueva pestaña y navegué hasta el portal de alertas de infracción de la Oficina de Derechos de Autor, presentación anónima, documentos de apoyo adjuntos, documento técnico, registros de historial, archivos de metadatos, instantáneas de mi cuenta fantasma antes de que me bloquearan, y finalmente, una declaración legal explicando la línea de tiempo, la transferencia faltante de derechos de propiedad intelectual y la duplicación de la lógica del sistema original, sin nombrarme. Directamente. Hice clic en enviar. Sin ruido, sin fuegos artificiales, solo una confirmación silenciosa. Tu mensaje ha sido recibido.
Me recosté en la silla. No era venganza. Era corrección. Que el sistema se encargara. Que ella caminara ciegamente hacia un campo minado que había dibujado con marcador permanente. El vuelo a Phoenix fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Primera clase siempre lo es. Toallas calientes, luz tenue, nadie haciendo conversación trivial a menos que se les invite. Pero mi mente estaba ruidosa. No estaba pensando en la carpeta de liquidación que Alderton me había entregado. Ni siquiera estaba pensando en Madison, Hugo o el correo de las 10:24 que intentó borrarme. Estaba pensando en los planos que ya se formaban en mi cabeza, líneas de lógica, arquitectura sin lastre heredado, un sistema construido limpio, ágil, seguro. No para la gloria de Alderton, sino para la mía. No solo me despidieron, me liberaron. Daniel Vega me recibió en la terminal él mismo. Alto, a finales de los 40, traje impecablemente cortado y el tipo de modales de la vieja escuela que pertenecen a hombres que aún se lustran sus propios zapatos. Me presentó a su circuito, una mujer tranquila llamada Priya con ojos perspicaces y un cuaderno que nunca dejaba sus manos. No perdieron tiempo. A las 4 de la tarde, estaba en una sala de conferencias con paredes de vidrio con vista al horizonte de Phoenix, guiándolos a través de la estructura que una vez construí para Alderton y la versión que ahora pretendía construir mejor. Sin retrasos corporativos, sin capas de aprobación, solo acción. A las 6:15 de la tarde, un nodo de servidor privado fue provisionado en su clúster de caja de arena interna, limpio y esperando mi mano. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, me senté sola, enfocada, y comencé de nuevo. Pero reconstruir algo no se trata solo de escribir nuevo código. Se trata de limpiar los escombros que quedan atrás. Abrí una ventana del navegador puramente por instinto y busqué una frase que no había visto hasta hace poco. Gen Z Sync Core. Ese era el nombre que Madison había usado. Brillo de marca Gen Z, sin sentido. Pero algo en eso me había molestado. La forma en que se apresuró a plasmarlo en todas partes. Incluso cuando no entendía lo que el sistema hacía, se sentía prematuro. Y los resultados de la búsqueda arrojaron su publicación en LinkedIn, el comunicado de prensa, incluso una entrada de blog de tecnología citándola como la visionaria detrás de la nueva era de Sync Core. Pero luego revisé la base de datos de registros públicos de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, presentada el 3 de marzo. Propietaria, Madison Elkins. Plataforma, Gen ZYNS Core, presentada bajo arquitectura de software original. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No solo había rebrandizado mi sistema. Lo había registrado bajo su nombre, como si ella lo hubiera creado. Sabía de hecho que no tenía idea de cómo se veía el backend hace 3 meses. Peor aún, usó casi las mismas descripciones del sistema línea por línea como la versión que yo había documentado en un documento técnico confidencial en 2021, algo que estaba marcado con fecha, almacenado localmente y nunca transferido a Alderton. Esto no era ignorancia. Esto era robo. Pero no me quejé. No le envié un correo. No le dije a Daniel. En cambio, abrí una nueva pestaña y navegué hasta el portal de alertas de infracción de la Oficina de Derechos de Autor, presentación anónima, documentos de apoyo adjuntos, documento técnico, registros de historial, archivos de metadatos, instantáneas de mi cuenta fantasma antes de que me bloquearan, y finalmente, una declaración legal explicando la línea de tiempo, la transferencia faltante de derechos de propiedad intelectual y la duplicación de la lógica del sistema original, sin nombrarme. Directamente. Hice clic en enviar. Sin ruido, sin fuegos artificiales, solo una confirmación silenciosa. Tu mensaje ha sido recibido. Me recosté en la silla. No era venganza. Era corrección. Que el sistema se encargara. Que ella caminara ciegamente hacia un campo minado que había dibujado con marcador permanente. El colapso comenzó con un suave timbre. Un correo del servidor de Alderton aún filtrado en mi antiguo buzón de la compañía, que aún no había desconectado de mi teléfono. La línea de asunto era estéril. Sin advertencia, sin cortesía, solo 5 palabras finales. Privilegios de acceso revocados permanentemente, efectivo de inmediato. Sin salutación, sin explicación, sin bloque de firma. Ni siquiera fingieron ser profesionales ya. Ese fue el momento. El momento en que pensaron que me habían borrado de su ecosistema digital, que oficialmente me habían removido de la historia que había escrito línea por línea, módulo por módulo durante 21 años. Miré el correo. Sin parpadear, sin respirar. Luego cerré la laptop con calma y junté las manos. Sin reacción, sin respuesta. Solo me senté en la quietud de mi cocina. Una segunda taza de café negro enfriándose a mi lado. Afuera de la ventana, el mundo seguía moviéndose.
Un corredor pasando. Una camioneta de reparto detenida en la banqueta. Pájaros picoteando migajas en la acera. Y adentro, silencio, pero no derrota. Porque a diferencia de ellos, nunca anuncié mis movimientos. Recordé algo que mi padre solía decir cuando era joven: no necesitas gritar para ser poderoso. El océano está en silencio antes de un tsunami. Así que me senté en esa quietud. La dejé extenderse. La dejé afilarse. La dejé asentarse a mi alrededor como un manto. Ellos creían que revocar mi acceso era el clavo final. Lo que no sabían, lo que nunca consideraron, era que la base sobre la que estaban parados había sido diseñada para responder a ese movimiento exacto. Habían jalado el gatillo. Solo no habían visto la bala todavía. Luego mi teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo en mí, un destello de curiosidad, quizá instinto, me hizo deslizar para responder. Kathy Winters. Una voz masculina preguntó. Profesional, clara, con acento americano, pero con el tipo de pulido que se escucha en las salas de juntas del viejo mundo. Sí, habla Daniel Vega, vicepresidente ejecutivo de infraestructura en Phoenix Tech. El nombre golpeó como estática detrás de mis ojos. Phoenix Tech, la misma compañía que Alderton había aplastado en la licitación del contrato transglobal del año pasado, una compañía cuya división de logística completa había quedado inactiva después de perder la batalla contra mi sistema. Espero no estar llamando en un mal momento, continuó. Pero los rumores se extienden. Hemos escuchado sobre la transición en Alderton. No dije una palabra. Él llenó el espacio. También hemos escuchado sobre la reciente inestabilidad del sistema. Y francamente, Kathy, preferiríamos no reinventar la rueda. Estamos interesados en lo que construiste. Más específicamente, estamos interesados en lo que podrías construir después. Todavía no dije nada. Él hizo una pausa, luego añadió: estoy autorizado para ofrecerte control arquitectónico completo, presupuesto limpio, sin burocracia, y participación accionaria como cofundadora si estás dispuesta a liderar la división. Mis dedos se apretaron ligeramente en el borde de la mesa. Esto no era solo una oferta de trabajo. Era una invitación a crear nuevamente bajo mis términos, con todo el poder de un competidor detrás de mí y la sutil poesía de saber que el mayor rival de Alderton ahora quería armar la misma mente que habían borrado. Miré hacia atrás a la laptop, el correo aún abierto, aún brillando, acceso revocado. Perfecto, dije finalmente. Me gustaría discutir esto más, pero no por teléfono. Él se rió. Naturalmente, te haremos volar en primera clase mañana. Mañana está bien. Me agradeció, dejó su información de contacto y colgó. Me quedé quieta por otro minuto, no sonriendo, no frunciendo el ceño, solo centrada. Me habían borrado a las 10:24. Pero lo que no se dieron cuenta, ese fue el momento en que finalmente me volví libre. El vuelo a Phoenix fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Primera clase siempre lo es. Toallas calientes, luz tenue, nadie haciendo conversación trivial a menos que se les invite. Pero mi mente estaba ruidosa. No estaba pensando en la carpeta de liquidación que Alderton me había entregado. Ni siquiera estaba pensando en Madison, Hugo o el correo de las 10:24 que intentó borrarme. Estaba pensando en los planos que ya se formaban en mi cabeza, líneas de lógica, arquitectura sin lastre heredado, un sistema construido limpio, ágil, seguro. No para la gloria de Alderton, sino para la mía. No solo me despidieron, me liberaron. Daniel Vega me recibió en la terminal él mismo. Alto, a finales de los 40, traje impecablemente cortado y el tipo de modales de la vieja escuela que pertenecen a hombres que aún se lustran sus propios zapatos. Me presentó a su circuito, una mujer tranquila llamada Priyasin con ojos perspicaces y un cuaderno que nunca dejaba sus manos. No perdieron tiempo. A las 4 de la tarde, estaba en una sala de conferencias con paredes de vidrio con vista al horizonte de Phoenix, guiándolos a través de la estructura que una vez construí para Alderton y la versión que ahora pretendía construir mejor. Sin retrasos corporativos, sin capas de aprobación, solo acción. A las 6:15 de la tarde, un nodo de servidor privado fue provisionado en su clúster de caja de arena interna, limpio y esperando mi mano. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, me senté sola, enfocada, y comencé de nuevo. La venganza silenciosa. Pero reconstruir algo no se trata solo de escribir nuevo código. Se trata de limpiar los escombros que quedan atrás. Abrí una ventana del navegador puramente por instinto y busqué una frase que no había visto hasta hace poco: Gen Z Sync Core. Ese era el nombre que Madison había usado. Brillo de marca Gen Z, sin sentido.
Pero algo en eso me había molestado. La forma en que se apresuró a plasmarlo en todas partes. Incluso cuando no entendía lo que el sistema hacía, se sentía prematuro. Y los resultados de la búsqueda arrojaron su publicación en LinkedIn, el comunicado de prensa, incluso una entrada de blog de tecnología citándola como la visionaria detrás de la nueva era de Sync Core. Pero luego revisé la base de datos de registros públicos de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, presentada el 3 de marzo. Propietaria, Madison Elkins. Plataforma, Gen ZYNC Core, presentada bajo arquitectura de software original. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No solo había rebrandizado mi sistema, lo había registrado bajo su nombre, como si ella lo hubiera creado. Sabía de hecho que no tenía idea de cómo se veía el backend hace 3 meses. Peor aún, usó casi las mismas descripciones del sistema línea por línea como la versión que yo había documentado en un documento técnico confidencial en 2021, algo que estaba marcado con fecha, almacenado localmente y nunca transferido a Alderton. Esto no era ignorancia. Esto era robo. Pero no me quejé. No le envié un correo. No le dije a Daniel. En cambio, abrí una nueva pestaña y navegué hasta el portal de alertas de infracción de la Oficina de Derechos de Autor, presentación anónima, documentos de apoyo adjuntos, documento técnico, registros de historial, archivos de metadatos, instantáneas de mi cuenta fantasma antes de que me bloquearan, y finalmente, una declaración legal explicando la línea de tiempo, la transferencia faltante de derechos de propiedad intelectual y la duplicación de la lógica del sistema original, sin nombrarme. Directamente. Hice clic en enviar. Sin ruido, sin fuegos artificiales, solo una confirmación silenciosa. Tu mensaje ha sido recibido. Me recosté en la silla. No era venganza. Era corrección. Que el sistema se encargara. Que ella caminara ciegamente hacia un campo minado que había dibujado con marcador permanente. El desenlace. A las 9:05 de la mañana siguiente, mi bandeja de entrada tenía 6 ofertas. No ofertas de trabajo, ofertas de adquisición. 3 provenían de antiguos competidores que siempre había merodeado en las afueras, esperando que Alderton tropezara. 2 eran de startups de logística respaldadas por capital de riesgo tratando de arrebatar lo que pensaban que era una arquitecta freelance con rencor. Una provenía de una firma europea con la que nunca había hablado. Pero su línea de asunto decía, nombra tu precio. Lo igualaremos. Pero ninguna importaba porque a las 10 de la mañana, Daniel Vega entró en la sala de estrategia de Phoenix Tech y colocó una carpeta frente a mí. Cubierta blanca simple, una línea impresa en la parte superior en negritas, propuesta de expansión conjunta. Sin que redefinido. Miré hacia arriba. No dijo nada de inmediato, solo asintió hacia la silla a mi lado. Priya ya estaba sentada al otro lado de la mesa, su cuaderno abierto, sus ojos observadores como siempre. Daniel aclaró su garganta. Katy, no perderé tu tiempo. Has reconstruido toda nuestra columna vertebral logística en 4 semanas. Has estabilizado lo que ellos destruyeron en menos de un día. Y lo has hecho todo sin título, sin contrato, sin nombre en la puerta. Empujó la carpeta hacia mí. Nos gustaría arreglar eso. La abrí lentamente. Impresión legal, líneas de firma, gráficos de acciones, y ahí estaba. Participación accionaria del 2%, arquitecta jefe de sistemas globales, asiento permanente en el Consejo de Innovación de Phoenix Tech. No era solo un título. Era respeto, propiedad, autonomía, y en un mundo que una vez me borró en una frase de 12 palabras, se sentía como algo que no había tenido en años, permiso para existir audazmente. Me recosté en mi silla y encontré sus ojos. ¿Qué cambió tu opinión? Pregunté. Daniel ofreció una sonrisa tenue. Quemaste el castillo sin encender un fósforo. Ese tipo de elegancia es rara. No queremos fuego. Queremos dirección. Priya añadió suavemente. No queremos usar tu mente. Queremos construir con ella. Hubo una pausa, una quietud, el tipo que solo llega cuando algo termina y comienza al mismo tiempo. Firmé y así, de repente, dejé de ser la arquitecta a la que dejaron ir. Me convertí en la que estableció el estándar. Pero el giro, el momento que pasó de poético a cinematográfico, llegó 2 días después. Comenzó como una línea en un breve informativo. La Junta de Alderton reemplaza al CEO tras colapso generalizado. Sin foto, sin detalles. Pero yo sabía. Sabía que Roberto finalmente había sido destituido. No por moralidad o justicia, sino porque la falla del sistema golpeó su precio de acciones más fuerte que su conciencia. A la mañana siguiente, el Slack interno de Phoenix Tech se iluminó con un correo reenviado. Aviso formal de negociación de fusión.
Alderton Technologies para entrar en discusiones contractuales. Eso no fue una sorpresa tampoco. Ya habíamos tomado 3 de sus clientes heredados y replicado su capacidad operativa en menos de un mes. No tenían palanca left. Pero lo que sí me sorprendió, lo que me hizo detener en medio de mis notas, fue el nombre listado al final del documento como signatario del lado de Alderton. Hugo Álvarez, CEO interino, efectivo de inmediato. Miré la pantalla por mucho tiempo. No enojada, no triunfante, solo quieta. El hombre que una vez evitó mis ojos en el pasillo mientras yo empacaba una caja de cartón. Ahora era el que tenía que firmar un acuerdo de fusión con la compañía que reconstruí desde las cenizas. No me había enviado un mensaje. Todavía no. Pero sabía que eventualmente lo haría porque aunque nunca busqué venganza, el destino tiene un extraño sentido de coreografía y la danza había dado un giro completo. Más tarde ese día, caminé por el piso superior de Phoenix Tech, donde la construcción acababa de terminar en nuestro nuevo ala de operaciones. Las luces del pasillo parpadeaban suavemente mientras pasaba, proyectando largas sombras sobre el vidrio pulido. Una nueva puerta había sido instalada al final del corredor. Sobre ella, en letras de acero cepillado, Kathy Winters, arquitecta jefe. Abrí la puerta. Mi nueva oficina, más grande que la que había tenido en Alderton, soleada, tranquila, una ventana que daba a las montañas en lugar de a concreto. No hubo ceremonia, no aplausos, solo el clic del seguro detrás de mí mientras entraba en un espacio que finalmente se sentía ganado. Esto no era un regreso. Era una reintroducción. Y esta vez, no solo estaba reconstruyendo un sistema. Estaba diseñando el futuro con mi nombre tallado en su código. Exactamente un año después, al día, volví a pasar por las mismas puertas de vidrio por las que una vez salí con una caja de cartón en la mano y 21 años detrás de mí. Solo que ahora todo había cambiado. La placa afuera ya no decía Alderton Technologies, había sido reemplazada por letras metálicas elegantes que capturaban el sol de la mañana justo bien. Phoenix Global Systems. El edificio no había sido demolido, solo reutilizado, reescrito, como código. Los cimientos eran los mismos, pero el alma había cambiado. Me detuve por un momento, justo dentro del vestíbulo, dejando que el zumbido de pasos silenciosos y timbres de elevador me envolviera. El mismo lugar donde una vez estuve, invisible, ahora se sentía quieto, pero lleno. No de caos, no de ruido, de propósito. Detrás del mostrador de recepción de mármol, una joven que no reconocía estaba de pie con un traje azul marino impecable, cabeza inclinada mientras tecleaba en una tableta con pantalla táctil. Miró hacia arriba y sonrió cuando me acerqué. Y fue entonces cuando lo vi. Justo a la derecha del mostrador, enmarcado en acero minimalista, había un retrato, no una pintura, una fotografía. Blanco y negro, simple, directa. Yo capturada cándidamente desde atrás durante una cumbre de liderazgo de Phoenix Tech, mi perfil visible mientras señalaba una pizarra digital, el cabello ligeramente despeinado, la boca a mitad de una frase. Debajo de la foto, grabado en plata, Kathy Winters, arquitecta del futuro. No parpadeé, no sonreí, solo inhalé, lento, arraigado. La recepcionista notó mi mirada. «Eres tú, ¿verdad?» Asentí levemente. Sus ojos se abrieron. «Es un honor. Todos hablan de lo que construiste. Es como legendario ahora». Legendario. Una vez solo fui un renglón en un memorándum de terminación. Ahora era un punto de referencia. No me quedé mucho en el vestíbulo. Me dirigí al elevador. El mismo que solía tomar en silencio mientras los ejecutivos pasaban junto a mí sin siquiera mirarme. Ahora, un arquitecto junior se metió a mi lado, me reconoció al instante y me saludó por mi nombre. «Buenos días, señora Winters», dijo, sonriendo nerviosamente. No hizo preguntas, no mencionó el pasado. Sabía mejor. En el piso superior, caminé por el espacio de trabajo abierto donde las oficinas de vidrio enmarcaban vistas de una ciudad aún en movimiento. Los equipos colaboraban en tonos bajos, pantallas encendidas con nuevos marcos de trabajo. La energía pulsaba, pero no con ego. Esta era una compañía construida con intención, no con ilusión. Cuando llegué a mi oficina, sí, mi oficina real, con mi nombre en la puerta y mis huellas digitales en cada plano del sistema, me detuve, abrí la puerta, entré y me senté. Sin aplausos, sin anuncios, sin cámaras, solo el suave zumbido de un legado reescrito. El informe decía que Madison se había quedado en silencio después del colapso de Zinc Core. Había sido nombrada en una demanda por violación de derechos de autor y removida de 2 compromisos como oradora. Su firma de branding había revocado su patrocinio. Su LinkedIn había sido desactivado. Había rumores de que había aceptado un trabajo de marketing en el extranjero.
Nadie podía confirmarlo. Nunca lo verifiqué. Ella nunca fue la historia. Solo era la sombra en una habitación que alguien más había cableado. No necesitaba ver a dónde había ido. Porque ahora, todo a mi alrededor, cada sistema zumbando, cada placa con un futuro por delante, veía a dónde estaba, no a dónde había aterrizado, a dónde había ganado. Desde la esquina de mi escritorio, levanté un bolígrafo de latón suave. Era el mismo que me habían dado durante mi 15º aniversario en Alderton. Lo había guardado. Incluso cuando borraron mi correo, revocaron mis credenciales y eliminaron mis contribuciones de la documentación pública, tenía un pequeño grabado en el costado, aún intacto, para quienes construyen en silencio. Presioné el bolígrafo contra el papel y firmé la aprobación final en la solicitud de patente más reciente de Phoenix Tech, un sistema reconstruido desde mi visión original, más fuerte e inteligente que nunca. Luego susurré, más para mí misma que para nadie, me despidieron a un nombre. Se olvidaron de la mente. Y con eso, regresé al trabajo. No para probar que estaban equivocados, sino para seguir construyendo lo que nunca estuvieron destinados a entender.